A veces, el destino nos coloca en situaciones que desafían todo lo que creemos correcto. La vida parece seguir un curso lógico hasta que de repente un solo momento cambia todo, volviendo borrosos los límites entre lo permitido y lo prohibido. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar por un sentimiento que nos consume, incluso cuando sabemos que las consecuencias pueden ser irreversibles? Esta es la historia de una pasión incontrolable, de secretos ocultos tras miradas furtivas y de un amor que, aunque intentamos negar, se convirtió en nuestra mayor verdad. Bienvenidos a su canal favorito Fantasía Arcoíris. Te invitamos a suscribirte, ya que hemos notado que más del 90% no están suscritos al canal, y darnos un like al video. Comencemos. Cuando conocí a Eduardo, jamás imaginé que mi vida tomaría un giro tan inesperado. Era el padre de mi esposa, un hombre imponente, de presencia fuerte y mirada profunda. Siempre había sentido respeto por él, pero con el tiempo esa admiración se transformó en algo más. Al principio lo ignoré. Me decía que solo era una confusión, que mi mente me jugaba una broma cruel. Sin embargo, cada vez que coincidíamos en una reunión familiar o cuando nuestras manos se rozaban por accidente, un calor distinto recorría mi cuerpo. Nuestra relación comenzó con miradas furtivas, con silencios que decían más que las palabras. Eduardo era un hombre serio, de esos que parecen tener el control de todo a su alrededor, pero cuando estábamos a solas, su rostro se relajaba y en su mirada había algo que yo necesitaba desesperadamente entender. Una noche, durante una reunión en casa de mis suegros, me levanté para ir por algo de beber. Sentía su mirada siguiéndome, pero no me atrevía a voltear. Cuando entré en la cocina, sentí su presencia detrás de mí. Espera, sabemos que te está gustando el video. Déjanos un like y suscríbete al mejor canal de historias Fantasía Arcoíris. Sigamos. Necesito hablar contigo, dijo con voz baja, grave, pero con un matiz de urgencia que nunca antes había escuchado en él. Me giré lentamente, encontrándome con sus ojos fijos en los míos. Sentí su respiración cerca, su cuerpo demasiado próximo al mío. No dije nada, porque en ese momento las palabras eran innecesarias. Su mano rozó la mía con un leve temblor. «No podemos hacer esto», susurré, aunque mi cuerpo ya se inclinaba hacia él. «Lo sé», respondió, pero no se alejó. En ese instante, la puerta de la cocina se abrió y mi esposa entró sonriendo, preguntando qué hacíamos ahí. Eduardo se apartó de inmediato y yo fingí estar buscando algo en la nevera. Ese fue el inicio de todo. Desde entonces, cada encuentro se llenó de tensión, de roces disimulados, de miradas prolongadas que nadie más notaba. No fue sino hasta semanas después, en una cena familiar, que todo se desbordó. Me excusé para salir a tomar aire y poco después sentí la presencia de Eduardo a mi lado. «Esto es una locura», dije sin atreverme a mirarlo. «Lo sé», respondió, y entonces su mano se posó sobre la mía. No sé quién de los dos dio el primer paso, pero cuando me di cuenta, sus labios estaban sobre los míos. Fue un beso breve, pero intenso, cargado de años de represión. Nos separamos de golpe, respirando agitadamente. «No podemos hacer esto», murmuré, con los labios aún ardiendo. «Pero queremos hacerlo», dijo él, y en su mirada no había duda alguna. Desde ese momento, todo cambió. Nos encontrábamos en secreto, en habitaciones de hotel fuera de la ciudad, en lugares donde nadie nos reconocería. Eduardo era fuego y calma a la vez. Cuando me tocaba, lo hacía con la urgencia de quien lleva años esperando algo inevitable. Pero cuando me abrazaba después, su calidez me envolvía en una sensación de paz absoluta. Las mentiras comenzaron a acumularse. Le decía a mi esposa que tenía reuniones de trabajo, que los proyectos en la oficina requerían más tiempo. Eduardo hacía lo mismo con su familia. Pero cada vez que estábamos juntos, el peso de la culpa se hacía más grande. Una tarde, mientras él se vestía después de uno de nuestros encuentros, lo miré detenidamente. «¿Cómo acabará esto?», pregunté. Eduardo se quedó en silencio, abrochando lentamente los botones de su camisa. «No lo sé», dijo al final, «pero no quiero perderte». Yo tampoco quería perderlo, pero sabía que el tiempo no estaba de nuestro lado. Cada vez era más difícil ocultarlo. Cada vez era más arriesgado.
La posibilidad de ser descubiertos se hacía más real con cada mentira. No olvides suscribirte y darle like para más contenido así. Eso nos ayuda a crecer más esta comunidad. Continuemos. Un día, mientras regresaba a casa, encontré a mi esposa sentada en la sala con el teléfono en la mano. ¿Dónde estabas?, preguntó, su voz sin rastro de la dulzura habitual. Sentí un escalofrío recorrerme. En el trabajo, respondí, pero ella no apartó la vista de mí. ¿Por qué mi papá me llamó preguntando por ti? El aire pareció desaparecer de mis pulmones. Tal vez se confundió, dije, intentando mantener la calma. Ella me observó unos segundos más antes de asentir lentamente. Sí, tal vez. Después de eso, todo cambió. Eduardo y yo comenzamos a vernos menos, temerosos de que la sospecha creciera. Sin embargo, el deseo seguía ahí, latente, ardiendo bajo la superficie. El día en que todo explotó, no lo vi venir. Mi esposa me esperó despierta, con el teléfono en la mano y una expresión que me heló la sangre. ¿Quieres decirme qué hacías en un hotel con mi padre? Mi garganta se cerró. No había excusa que pudiera salvarme. No había mentira que pudiera borrar lo que ya sabía. La discusión fue larga, llena de gritos y reproches. Nunca había visto tanto dolor en su mirada. Al día siguiente, recibí un mensaje de Eduardo. Necesitamos hablar. Nos encontramos en un parque apartado. Él lucía cansado, más de lo que nunca lo había visto. Lo sabe todo, dije sin rodeos. Eduardo suspiró, pasando una mano por su rostro. Lo imaginé, respondió con voz tensa. Mi esposa también. Nos quedamos en silencio. Por primera vez en mucho tiempo no sabíamos qué hacer. ¿Esto es el final?, pregunté, sintiendo un nudo en la garganta. Eduardo me miró con tristeza. Tal vez siempre lo supimos. Me aferré a él en un último abrazo, sintiendo su cuerpo contra el mío, grabando su olor en mi memoria. Sabía que ese era el último. Nos separamos sin más palabras. Volví a casa, recogí mis cosas y me fui. Mi matrimonio había terminado, pero mi amor por Eduardo no. Pasaron los meses y nunca volvimos a hablar. Supe que siguió con su vida, igual que yo, pero cada vez que pasaba frente al hotel donde solíamos encontrarnos, sentía su fantasma a mi lado, recordándome que hubo un tiempo en el que nos amamos más allá de lo permitido. Pasaron los meses y el peso del pasado seguía acechándome en cada silencio. Mi exesposa dejó de buscarme poco después de mi partida, y aunque al principio sentí alivio, con el tiempo la ausencia se convirtió en un recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. No solo perdí un matrimonio, perdí una familia, una rutina, un hogar, y sobre todo lo perdí a él. Hey, antes de seguir, te invitamos a darnos un like y suscribirte a nuestro canal Fantasía Arcoíris. Además, coméntanos si quieren escuchar una historia en particular. Sigamos. Me convencí de que Eduardo había decidido seguir adelante. Me repetí que era lo mejor, que cualquier intento de reconstruir lo nuestro sería un error. Pero entonces, una noche cualquiera, mi teléfono sonó. Era un número desconocido, pero mi corazón supo quién era antes de que siquiera contestara. ¿Sigues ahí?, preguntó su voz al otro lado de la línea. El aire se atascó en mi garganta. No necesitaba decir su nombre. Siempre, respondí. El silencio que siguió estuvo cargado de todo lo que no nos habíamos dicho en meses. Nos vemos en nuestro lugar, susurró y luego colgó. Mi cuerpo se movió antes de que pudiera detenerlo. No pensé en las consecuencias ni en lo que podría pasar después. Solo sabía que lo necesitaba. Cuando llegué al hotel, lo encontré esperándome en la misma habitación donde tantas veces nos habíamos refugiado. Su mirada era distinta, como si la vida se le hubiera escapado un poco desde la última vez que nos vimos. «Te extrañé», murmuró antes de abrazarme con fuerza. Nos besamos como si el tiempo no hubiera pasado, como si nunca hubiésemos sido descubiertos, como si todavía fuéramos aquellos hombres atrapados en un secreto imposible. Pero la realidad nos alcanzó. «No podemos seguir así», susurré contra sus labios. Eduardo asintió, pero no se apartó. «Entonces dime cómo podemos seguir, porque alejarme de ti no es una opción». Y en ese instante supe que nuestro amor nunca terminaría.
Esperamos que el video te haya gustado, coméntanos si esta historia te gustó, también déjanos un like y compártelo con tus amigos para no perdérselo.